Bienvenidos una vez más a tu espacio dedicado al mundo del anime, manga y los videojuegos. Esto es Rincón Otaku y yo soy Andrés Benítez, y en esta oportunidad te traigo un video que tenía pendiente desde hace mucho con los suscriptores, y es un video de cómo poder ver el anime de Fate, tomando en cuenta que hoy en día son muchos animes y que cuentan la historia del Santo Grial de maneras distintas, y muchos se preguntan por dónde realmente empezar, dado que hay una línea principal y líneas alternativas. Sin más, comencemos con este video de cómo ver el anime de Fate. No olvides de compartir este video para llegar a muchas más personas y activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. ¡Comenzamos! Antes de iniciar, quiero hablarte de una herramienta que estoy seguro que te será de gran utilidad como a mí. Como bien saben, el canal tiene un equipo de producción el cual lidero, desde guionistas hasta editores. Siempre envío los guiones en formato PDF a mi equipo por ser un formato seguro. Y siempre, a la hora de modificar el guión o agregar algo que pasé por alto, utilizo PDF Element. Una increíble herramienta que me permite editar documentos PDF de forma sencilla y rápida. Solo abro el documento y con su herramienta edito, corto, pego o escribo cualquier cambio. Luego, solo me voy a archivo y guardo el documento modificado y lo vuelvo a enviar sin problemas. Es muy fácil y tiene soporte tanto en Windows como en macOS. Tiene herramientas muy útiles para agregar y modificar imágenes de archivos PDF, como también para agregar formularios o tablas, notas, enlaces y más. Te invito a probar PDF Element desde el enlace que te comparto en la descripción. Estoy seguro que te será de gran utilidad. ¿Cómo ver Fate? Es una de las preguntas que más encuentro dentro de las redes sociales del canal, y es el centro de los comentarios de cada uno de los videos. Sé que a muchos se les ha dicho o piensan que se debe ver en el orden de acontecimientos dentro de la historia principal para entender mejor la historia, pero quiero decirles que desde mi punto de vista existen varias formas de ver esta peculiar saga, y variará según gustos de cada persona. Sin embargo, te explicaré 3 formas en cómo ver el anime de Fate, y la que yo comúnmente recomendaría para todos aquellos quienes quieren adentrarse en esta historia que se mueve constantemente entre varios universos, en donde el foco central es la batalla por el Santo Grial. Fate se caracteriza por tener diversas rutas que explicaré en breve, y los animes se componen en Fate Zero, que cuenta los hechos del pasado, Fate Stay Night, que se divide en Fate Unlimited Plague Worlds y Fate Stay Night Heaven's Feel. El anime se puede ver de la siguiente manera: se puede ver en orden de acontecimientos, en orden de emisión, y por último, en orden narrativo. Primero comienzo por el orden de acontecimientos o cronológicos, que sería la forma ordenada de ver el anime desde su ruta principal. Pero antes de iniciar con este enredo de títulos, quiero aclarar que la serie de Fate funciona con rutas temporales, en donde cada evento se repite en otras líneas de tiempo con ligeros cambios de eventos y decisiones que alteran el curso completo de la historia. Comenzamos por Fate Zero, que inicia con los acontecimientos que llevan a las consecuencias que vemos posteriormente que afectan el resto de la historia de las líneas de tiempo del universo de Fate. Luego pasaríamos a ver Fate Stay Night, que ocurre años después de los hechos de Fate Zero, repitiéndose nuevamente la lucha por el Santo Grial. Luego pasaríamos a ver tanto serie como película de la versión de Unlimited Plague Worlds. Cualquiera de los dos órdenes está al gusto de cualquiera. La línea de tiempo de Fate Stay Night Unlimited Plague Worlds, donde es casi lo mismo los acontecimientos que ocurren en Fate Stay Night, pero desde la perspectiva de Rin Tosaka y su servant Archer. En este anime conocemos un poco más las motivaciones del personaje y de acciones que no vemos en la línea principal del anime de Fate Stay Night, en donde se detallan sus primeros 3 días involucrada en la quinta guerra del Santo Grial. Luego pasamos a la última línea, que forma parte de la ruta número 3 de la trama principal de la serie, llamada Fate Stay Night Heaven's Feel. Es una trilogía de películas en donde los acontecimientos tienen un ligero cambio que influyen en un completo desenlace totalmente distinto al de Fate Stay Night y Fate Stay Night Unlimited Plague Worlds. Las películas están comprendidas por Fate Stay Night Heaven's Feel 1, Presage Flower. Luego Fate Stay Night Heaven's Feel 2, Lost Butterfly. Y por último Fate Stay Night Heaven's Feel 3, Spring Song. Estas 3 rutas complementan la historia principal, por lo que no haré mención aún al resto de adaptaciones que son universos completamente alejados de la línea principal de la historia, como lo son Fate Extra Lassen Core, Fate Apocrypha, Fate Kalei Linear Prisma Ilia o Fate Grand Order, y el resto que mencionaré más adelante.
Esta sin duda sería el orden cronológico, sin embargo no es la manera como yo lo vería. Y esto es debido a la madurez que tiene cada adaptación, enfocándose en puntos más crudos y trágicos que en otras, y a esto me refiero a la adaptación de Fate Zero. ¿Por qué digo esto? Lo primero es que Fate Zero cambia el enfoque de la serie, en donde el autor, Urobuchi, se enfoca en críticas sociales, reflejándose en cómo todos buscan el Santo Grial para cumplir sus propias ambiciones, haciendo cualquier cosa por más oscura que esta pueda ser, pero no refleja el por qué la serie se llama Fate, que en su traducción significa destino. Las 3 rutas de Fate Stay Night son más una típica historia de superación y tragedia, lo cual no es malo pues lo reflejan a su propio estilo. Aquí la serie no se enfoca en la guerra, sino que cada ruta se enfoca en aceptar tu destino, superar tu destino e ir en contra del destino. Todo esto usando como pilar los ideales y cómo estos son trazados, siendo este el eje central del desarrollo de cada historia. El problema es que cuando ves Fate Zero primero es difícil adaptarse al cambio narrativo que tienen las historias posteriores, dado que se pueden sentir que la serie pierde tiempo en los conflictos y necesidades internas de Shiro, quien es el protagonista de Fate Stay Night, y ves que todo se enfoca en su universo y no en la lucha del Santo Grial como ocurre con la adaptación de Fate Zero, en donde no revelaré nada importante para quienes aún no lo han mirado. Fate Zero rompe con la narrativa y mensajes que rodea a Fate Stay Night, siendo esta el fin de un nuevo inicio. Concluye un destino ya trazado y no un hilo nuevo que está en proceso, como es el caso de Fate Stay Night. En este es una historia de autoexploración al protagonista reflejando un mensaje de luchar por lo que quieres de forma idealista, a diferencia de el Fate Zero, que es una historia algo realista que refleja los males de las personas como sus ambiciones, comparando el placer con el mal, con Kirei o alguien buscando paz sin siquiera entender lo que significa tener paz, como Kiritsugu. Ahora ya he explicado estos pequeños detalles de verla en orden de acontecimientos cronológicamente y mostrando sus pros y sus contras, pasamos a mirarla desde la segunda forma, el orden de emisión. Comencemos con Fate Stay Night. Aquí el anime lo veremos con algunos huecos argumentales a propósitos, al no tener claro todos los elementos que llevaron la historia hasta ese punto. Por ende, muchas cosas no se mencionarán, pero igual dándonos un desarrollo lento para entender de qué trata la guerra del Santo Grial, llevándonos por un lado de motivación personal hacia los protagonistas, pero enfocado en los diálogos más que en las secuencias de acción de la historia. El conflicto se desarrolla lento y muchos tienden a aburrirse por ello, siendo este el anime más flojo de todos, pero que es importante que así sea, dado que cada vez más la intensidad va aumentando y la serie se va complicando con cada ruta. Luego pasamos a los acontecimientos de la película de Fate Stay Night Unlimited Blade Works. En esta Shiro pasa por el mismo conflicto del primer anime, pero lo resuelve mucho más rápido, dado que el protagonista comienza a interactuar con Archer desde un principio, cambiando un poco las revelaciones de acontecimientos con el primer anime, donde se da cuenta que ese es el héroe que busca ser. Esta ruta trata sobre superar ese destino, así llegue a los límites de Shiro, en donde tiene una motivación propia para ser un héroe. Simplemente el personaje principal se da cuenta de sus verdaderas intenciones y elementos que lo ayudan a encontrar su verdadero ser, acelerando la trama mucho más que en Fate Stay Night. Luego de esta segunda ruta viene el pasado, que trajo como consecuencia los hechos de Fate Stay Night, Fate Zero, pero ya hablamos un poco de él, así que seguimos. Luego viene la serie de Unlimited Blade Works, que regresa en un formato de anime abordando mejor la historia contada en la película desde un principio hasta el final, haciendo en sí un rebuild, es decir, una reconstrucción narrativa de todos los acontecimientos tanto de la película como del anime de Fate Stay Night. Y por último la ruta actual, que parte de Fate Stay Night Heaven's Feel. La historia esta vez está enfocada no en Shiro, sino en Sakura como eje central. En esta tercera ruta, Shiro abandona ese ideal de ser un héroe, ese destino fatal que lo esperaba. No lo hace por rendirse, sino porque esta ruta refleja a un Shiro que protegerá a lo que ama, y para hacerlo debe abandonar lo que le hace daño, incluso si esto es ir en contra de su destino y el de Sakura. Esta adaptación está dividida en 3 películas que abordan todos los acontecimientos de esta nueva ruta de inicio a fin. Esta es la segunda manera de ver el anime de Fate, y que muchos de los que comenzamos viendo las adaptaciones desde el año 2006 en Animax nos acostumbramos a ver, a mirarla un poco dispersa. Sin embargo, la siguiente forma es la que yo personalmente recomendaría mirar. Comenzamos con Fate Stay Night,
Luego, el anime de Fate Stay Night Unlimited Blade Works, y luego cerramos las 3 rutas con Fate Stay Night Heaven's Feel para cerrar esta trama principal con el anime de Fate Zero. ¿Por qué recomiendo esta forma? Como expliqué en un inicio, Fate Zero tiene una narrativa y un objetivo totalmente distinto a la ruta de Fate Stay Night. Este último es más oscuro, más perverso y más crudo, llevando los límites entre lo correcto y lo inmoral a sus personajes, debatiendo sus propios ideales y creencias, en donde los quiebres emocionales e ideológicos son parte del desarrollo, haciendo un cierre de eventos que queda con una serie de consecuencias que son arrastradas a la ruta de Fate Stay Night. Y por ser la más cruda y terminar de completar las piezas del rompecabezas que hacían falta, por ello aconsejo dejarlo de último. Ahora, ¿tú eliges cuál de las 3 formas te gustaría ver en el anime? Si la forma de verla número 1, número 2 o número 3. Ahora, luego de esto existen otros títulos de Fate en donde se cuenta la misma historia de la búsqueda del Santo Grial, pero con personajes diferentes e incluso santos con los mismos atributos que los anteriores, pero con personalidades y maneras de ser totalmente distintas. Estos otros animes son Fate Apocrypha, Fate Extra Lesson Core o Fate Grand Order. Son animes que puedes ver en el orden que desees, pues ninguno se relaciona con el otro. Son universos alternativos, sin embargo, es aconsejable ver la línea principal antes mencionada antes de mirar estos otros, pues en estos, pese a que se explica nuevamente el universo de Fate, la ruta principal te da las herramientas para entender el multiverso que rodea toda la franquicia de Fate. Espero que con la explicación de este video, de manera muy resumida y corta, se haya entendido un poco el enredo de cómo ver el anime de Fate, que más que un enredo es ordenar cómo se desarrolla la historia. Queda a tu completo criterio cómo verla. Te dejo la tabla de cada forma como se podría ver para que tomes captura si lo deseas. ¡Un abrazo! Si el video te ha gustado, no olvides en compartir entre tus amigos. Déjame saber qué te pareció en la caja de comentarios. Saludos especiales a nuestros patrocinadores en Patreon, Jorge Rendón y Josué Candray, por apoyar el canal. Conoce todas las novedades que estamos ofreciendo si te unes a nuestro Patreon. Visita el enlace en la descripción y forma parte de nuestro grupo VIP. Síguenos en nuestras redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook, y para estar al día con noticias recientes y dinámicas y concursos que realizamos exclusivamente en nuestras redes sociales. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Nos vemos en un próximo video.